el dinamismo, ¿no?, de toda la problemática de las drogas, ha supuesto también un dinamismo o una modificación continua en el trabajo que ha estado realizando la Fundación Aldaba, ¿no? Recordábamos cómo en los 80 las 3 palabras que definían la situación de las drogodependencias en España eran fundamentalmente heroína, delincuencia, marginalidad y sida, ¿no? En torno a los 2000 empieza a coger una cara más o un aspecto más normalizado y debutan no nuevas drogas, pero drogas que ya estaban en el escenario, pero aparecen vestidas de una manera más social, más limpia, más blanca, ¿no? En este caso hablábamos de la cocaína. En ese año también es un año de inflexión donde nuestra fundación empieza a plantearse trabajar no solo en el ámbito del tratamiento y de la rehabilitación, sino también en el ámbito de la prevención, que luego desarrollaremos un poquito más detenidamente, y Ana Macías, que es un poco la responsable de todo el área de prevención, nos comentará con detalle. ¿Y en qué momento estamos ahora, ¿no? Estamos en un momento de mucha complejidad, sobre todo en el área de tratamiento, donde las circunstancias de las personas que acuden a nuestros dispositivos son multiproblemáticas, donde están incorporados aspectos como la enfermedad mental, la pobreza, la exclusión, las dificultades de inserción, itinerarios muy largos de marginalidad, de paso por las prisiones, circunstancias familiares muy deterioradas, circunstancias sanitarias muy complejas, etcétera, ¿no? O sea, es decir, hay un grupo de personas que lleva mucho tiempo vinculada a todo el ámbito de la drogodependencia y que continúa ahí y que dar respuestas cada vez más, digamos, más integrales es costoso, es difícil, ¿no? Por otro lado están las nuevas formas de consumo, donde hoy en día la drogodependencia y las drogas tienen otra cara, tanto en adultos como en jóvenes. En jóvenes observamos cómo el alcohol es la droga por excelencia, donde hay una tolerancia social y un discurso con cierta incoherencia, ¿no?, en el mundo adulto, sobre todo en lo que respecta al consumo de alcohol. Y ayer precisamente hablábamos, ¿no?, de cómo el cannabis, que hasta ahora ha sido una droga ilegal, y que tenía, digamos, podía generar ciertas prevenciones en el consumo desde esta consideración de ilegal, pues ahora este límite es muy difuso, y prácticamente se considera una droga legalizada, quizás por la extensión del consumo o por toda la mitología que hay en torno, los mitos que están generados en torno al consumo de cannabis, donde hay una parte importante de la población, sobre todo juvenil, que considera que consumir cannabis es menos arriesgado que consumir tabaco, ¿no? Luego de todo ello nos hablará un poquito más Ana. Bien. Hacemos un breve repaso, ¿no?, a lo que ha sido nuestra trayectoria este año, ¿no? El año pasado, pusimos en marcha el centro de día, que es un dispositivo ambulatorio que precisamente pretende dar respuestas aún más individualizadas a las distintas circunstancias y a las distintas problemáticas que tienen las personas consumidoras de drogodependencia, ¿no? Destacamos dentro de este programa el programa FAZ. FAZ, digamos que evoca un poco el significado de cara, ¿no? Distintas caras, distintas individualidades, distintas necesidades, ¿no? Y que está sobre todo dirigido, como decíamos al principio, a personas que tienen una doble problemática. Por un lado, el consumo de sustancias y por otro lado, la enfermedad mental. Estas personas tienen difícil encaje en la red asistencial. Sí lo hay para drogas, sí lo hay para enfermedad mental, pero no lo hay cuando la patología es doble o es dual, que es a lo que hace referencia el término de patología dual. Entonces, desde esta estructura queremos dar un poquito respuesta a las necesidades de estas personas, ¿no?, tanto en el ámbito de la inserción sociolaboral como de la ocupación, de la formación, del ocio, de su entorno vinculativo, tanto familiar como más amplio, etcétera, ¿no? Fundación Aldaba ha continuado su trabajo dentro de las empresas, ¿no? Fundamentalmente en línea de prevención de riesgos laborales. Hemos hecho algún trabajo de la mano de CECALE para trabajar la prevención de riesgo asociada al consumo de sustancias con directivos, más de 30 directivos de distintas empresas de Valladolid, Palencia y Segovia. Hemos firmado convenios de colaboración con empresas, 8 convenios si no recuerdo mal, para facilitar la inserción, las prácticas de las personas que están haciendo formación en nuestro centro y la posterior inserción dentro de la plantilla laboral de estas empresas.
Y por otro lado, bueno, todo esto dentro de un marco de intermediación cuyo objetivo fundamental era generar o crear un dispositivo asociativo y empresarial que nos diera un poquito de soporte, porque la inserción de las personas con las que nosotros trabajamos, la reinserción sociolaboral, es una tarea complicada, ¿no? Decimos en la memoria mejor con menos, ¿no? Bajo este título estuvimos contando cuántos proyectos habíamos desarrollado, a cuántas personas habíamos llegado y con qué presupuesto. Entonces, durante el 2015 Fundación Aldaba ha desarrollado 29 proyectos, tanto en el área de tratamiento como en el área de prevención, por un importe aproximado de 450.000 euros, y ha llegado a un total de 2.600 personas. Ciertamente la intensidad de la intervención con estas personas es muy diferente y la tenemos un poquito detallada en el dossier que os hemos entregado, ¿no? Y también está, por supuesto, recogida en la memoria. Otra línea destacable dentro del trabajo que nosotros hemos realizado es todo lo que está vinculado a la violencia, a la prevención de la violencia, a la igualdad, a la violencia de género, todo esto. O sea, este trabajo ya se inició hace 2 años, estuvimos colaborando con el diseño de un modelo de prevención de la violencia de género con la Consejería de Familia, se culminó en el 2015 y se han introducido en nuestra entidad otras líneas de trabajo con violencia, dirigidas a personas condenadas por delitos de malos tratos, por delitos de violencia de género, que ya iniciamos también en el 2014, aplicando un programa que se llama PRIA, es un programa que pertenece a instituciones penitenciarias, y en colaboración con el Centro de Inserción Social de Valladolid, que depende del Centro Penitenciario de Villanueva. Entonces, hemos estado aplicando este programa a 26 personas que han sido, como digo, condenadas por delitos de malos tratos, ¿no? Y que tienen medidas alternativas al ingreso en la prisión. Trabajo con jóvenes porque una de nuestras preocupaciones, que luego posiblemente desarrollará un poquito más Ana Macías, es el peso de la violencia un poco en el colectivo juvenil, sobre todo en los jóvenes con los que nosotros trabajamos. Es decir, la mayoría de los jóvenes tienen desarrollos saludables, ¿no? Y transitan, lo comentaremos luego, por el mundo de los riesgos de una manera coyuntural. Lo superarán de manera exitosa y continuarán su desarrollo sin demasiados problemas. Pero hay una parte para nosotros importante, aunque solo sea uno, ¿no?, de jóvenes que pueden quedarse de forma permanente anclado en estos riesgos, bien relacionados con el consumo de drogas, bien con las conductas desadaptadas o disruptivas, con la violencia, etcétera, ¿no? Estos jóvenes fueron niños, la mayoría de ellos con historias difíciles, y en breve serán adultos, que estarán, como nos descuidemos, pues en alguno de nuestros programas ya de mayor envergadura, ¿no? Entonces, ¿qué hemos observado? Pues que la violencia es un componente que está cogiendo un peso importante en la vida de estos jóvenes en situación de riesgo. Hoy se habla de violencia entre iguales, de violencia ascendente, violencia descendente, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, conceptos a veces difíciles de definir o de marcar, pero que de alguna manera a nosotros nos hace estar alertas, ¿no? ¿Qué está pasando? Violencia también en entornos reales o en entornos virtuales. Todo el mundo de las redes sociales ha generado y está generando, ¿no?, situaciones de violencia, de acoso, de persecución, ¿no?, que tienen impacto importante en el desarrollo de los jóvenes. Y hemos empezado a incorporar también líneas de trabajo relacionadas con esto. Talleres de sensibilización para jóvenes y, bueno, un poquito lo que comentábamos antes, ¿no? Y sobre todo estamos yo creo que en un estado de predisposición para trabajar y explorar de forma adecuada esta línea que salta en un primer momento de manera más coyuntural o esporádica, pero que después vemos que hay algún proyecto también relacionado con la Diputación que está ahí gestándose, y veremos a ver, ¿no?, dónde podemos llegar, pero va a ser uno de los elementos importantes para este año, ¿no?, a tener en cuenta. Y bueno, yo quisiera dar paso a Ana, un poco con el tema del proyecto joven. El proyecto joven trabaja dentro del área de prevención. Digamos que hay 3 líneas de trabajo muy potentes en Fundación Aldaba, que es la prevención universal, que está dirigida a todos los padres. Luego, Ana, nos vas a hablar de la triple vacuna, ¿no? La prevención selectiva, que está dirigida a padres y a familias que por alguna circunstancia hay algún elemento de riesgo que se añade, bien porque viven en zonas más desfavorecidas o tienen un nivel económico o social más bajo, unos índices de violencia o de delincuencia importantes, etc. Y luego la prevención indicada,
que trabaja con jóvenes con consumos problemáticos de drogas, que tienen un perfil muy concreto, ¿no? Ya sabéis que desde nuestra entidad la apuesta por la prevención es una apuesta importante que llevamos muchos años desarrollando. Y en este momento sí que os quería comentar pues, un poco lo que ha sido el año 2015, sobre todo en el trabajo que hemos desarrollado con jóvenes y familias. Cada día más sabemos que la prevención es eficaz siempre y cuando cumpla una serie de requisitos y que lo que nos dice la evidencia es que es muy importante tener claro, igual que la vacuna triple vírica para que haga efecto tienes que ponerte 3 dosis, pues la prevención, para que sea eficaz, es necesario que se haga tanto con familias como en los espacios de ocio, que generalmente el consumo y los riesgos de los adolescentes están muy vinculados a la manera que tienen de divertirse, de salir, de relacionarse, y por otra parte con los propios jóvenes. Es decir, que lo que nosotros intentamos es dar una triple respuesta y tener programas de distintas intensidades y de distintos ámbitos, tanto con los jóvenes como con las familias, como en los espacios de ocio. Concretamente, este año, en el Proyecto Joven, que es el programa que tenemos aquí, que realizamos aquí en esta misma sede, con familias y con adolescentes que están en situación de riesgo y que ya han empezado a consumir, hemos atendido a 117 jóvenes. El perfil es un perfil más o menos que se viene manteniendo a lo largo del tiempo, o sea, hay una tendencia. La media de edad aproximada que nos llega en 17 años. Estos jóvenes son jóvenes que tienen varios factores de riesgo. Sobre todo los factores están relacionados con el fracaso y absentismo escolar, con las dificultades que tienen en casa de manejo. Los padres manifiestan cada día que tienen más dificultades para que los chavales y las chavalas sigan las normas y los límites, y que han empezado a consumir. Fundamentalmente, ninguno de ellos son dependientes, pero sí que es verdad que están haciendo un uso problemático tanto de alcohol como de cannabis. Fundamentalmente las familias vienen bastante desorientadas y con mucha preocupación, y lo que estamos viendo es que inicialmente por lo que piden apoyos por el tema del cannabis, o como dicen ellos, que mis hijos fuman porros y mis hijas, pero luego cuando hacemos un análisis de las situaciones, pues bueno, pues como decía Maripaz, confluyen otro tipo de factores de riesgo. Hay una parte de violencia intrafamiliar o violencia ascendente que a veces la normalizamos y que en muchas ocasiones también tiene que ver mucho con el contexto cultural de normalización de la violencia, en el sentido de que, bueno, pues a veces los gritos, las discusiones, las amenazas forman parte un poco de las relaciones, y lo que es importante es ser conscientes de que eso es un elemento a trabajar importante y que se puede reconducir. Nuestro trabajo fundamentalmente se dedica a empoderar a los padres y a las madres para que sean capaces de afrontar esta etapa compleja, que nuestra experiencia nos dice que el programa es eficaz y que a lo largo del tiempo en la mayoría de los casos estas situaciones se reconducen. Lo que hemos detectado es que aproximadamente, como mucho, en torno a 10 meses logramos resultados bastante positivos y las situaciones en la mayoría de los casos se suelen reconducir, y que, bueno, que sí que vemos, lo comentábamos antes Maripaz y yo, que hay distintos escenarios que, bueno, sí que es verdad que la droga forma parte de la adolescencia desde hace muchos años, pero que ahora que lo que vemos es que el fondo sigue siendo igual, pero que la forma ha cambiado. Y lo que nosotros detectamos es que es verdad que el modelo de familia ha cambiado, que nos encontramos con distintas realidades, pero nuestra apuesta y nuestro apoyo es porque vemos que las familias están predispuestas, acuden a las sesiones, intervienen, es decir, que la participación de la familia, a pesar de las dificultades, en nuestros programas es alta. Por otra parte, también queremos, de alguna manera, quitar o desmitificar esa imagen del adolescente que desastre, complicado, complejo, porque lo que vemos nosotros en el trabajo que tenemos día a día es que, bueno, pues los adolescentes es verdad que tienen situaciones de riesgo, pero también tienen muchos factores de protección y hay que hacer también una apuesta por ellos. Nosotros tenemos una visión muy positiva del trabajo que realizamos y posibilista, y los resultados así nos lo dicen, que, bueno, pues podemos contar anécdotas, pues le contaba a Maripaz que yo llevo trabajando en este programa muchos años, y recientemente me he encontrado con uno de los chavales que estuvo hace 10 años. Y bueno, pues vemos que es gente normalizada, integrada laboralmente, que realmente aquello formó parte de un antes y un después en su vida, pero que de alguna forma en este momento pues desarrolla una vida muy parecida a la nuestra.
A ver, nosotros tenemos un porcentaje de éxito de las personas que acaban, porque además el programa, aunque intentamos hacer una intervención bastante breve, es decir, si pueden estar 6 meses mejor que 12, luego hacemos seguimientos a lo largo del tiempo. O sea, lo que hacemos es a los 6 meses al año verificar si ese trabajo, que a priori esos objetivos se habían conseguido, se mantienen en el tiempo. Entonces, de las personas que acaban el tratamiento, podemos decir que un 90% de las personas funcionan. Vamos a ver, tenemos que tener en cuenta también que siguen siendo adolescentes, o sea, que les tenemos un poquito de tiempo y apoyamos, y que van a tener, están en constantes situaciones de riesgo, pero lo que ha cambiado es que la familia tiene más fuerza y más claves para resolver esas situaciones, y que ellos mismos aprenden estrategias de afrontamiento para enfrentarse a los riesgos de otra manera. El éxito de este trabajo no solo tiene que ver con nosotros, sino con el trabajo en red, efectivamente. No es que fallemos, es que a veces yo creo que bueno, pues la verdad es que la realidad actual social es distinta. Hoy día hay probablemente los trabajos que tenemos, las horas que a veces la falta de supervisión de nuestros hijos, el intentar hacer unas intervenciones más globalizadas y estar más vinculados a distintos entornos, hace que olvidemos o que no tengamos tan presente algunos de los factores de protección que son los de toda la vida. Es decir, que hay que poner normas a los niños y límites, que no es bueno sobreprotegerles, que hay que acompañarles en ese proceso, que hay que supervisar sí o sí, y más en la adolescencia, que es una edad en la que constantemente están enfrentándose a situaciones nuevas. Entonces, yo creo que efectivamente la vida ha cambiado y tenemos que estar alerta. A ver, nosotros trabajamos mucho con los centros educativos. De hecho, un porcentaje importante de derivaciones, que si queréis os concretamos después, lo hacen los centros educativos. Entonces, tenemos programas que hacemos en el propio centro, que empezamos a trabajar en los centros educativos de la mano de los profesores, de la formación del profesorado, desde los 9, o sea, desde el último ciclo de primaria, y luego centrándonos en las edades críticas, que son primero y segundo de la ESO, en relación a que es cuando hay más factores de riesgo. O sea, tenemos bastante trabajo a nivel de formación del profesorado y a nivel también de establecer programas que les dan pautas para detectar situaciones y reconducir. También es verdad que el centro educativo no lo puede resolver todo, para eso estamos los profesionales. En función del riesgo hay cosas que las puede asumir y las puede solucionar el centro educativo, y hay otras cosas que, pues, por la problemática que decía Maripaz, porque hay muchos factores que están asociados a esos chavalitos, que también tienen que ver con las familias, tienen que ver con las zonas. Entonces, en esos momentos es bueno que contacten con profesionales más especializados, que para eso estamos, que demos una respuesta más integral a lo que está pasando. Entonces, la apuesta y el trabajo en los centros educativos es fundamental. A ver, realmente en Castilla y León el problema importante es el alcohol. Nos damos cuenta que los datos que se llevan manteniendo a lo largo de los años, lo que vemos es que, por una parte, la mayoría de los consumidores de alcohol, de los chavales, se han iniciado en el consumo de alcohol, y que un porcentaje importante de ellos tienen, a partir de los 15 años, un patrón ya más de normalización de alcohol. ¿Esto qué tiene que ver? O sea, esto realmente nos hace pensar y cuestionarnos a los adultos. Y aquí, si quieres, entramos un poco a ver cómo, de alguna manera, desde la parte adulta, tenemos normalizado el consumo de alcohol, lo asociamos a los momentos de fiesta y de ocio, hay una tolerancia clarísima. En muchas de las ocasiones vemos que además los chavales se inician, y las chavalas, de la mano de sus familias, en el consumo del alcohol, con lo cual, pues claro, tenemos muchos elementos en contra para... Siempre comentamos, ¿no?, que el vino está considerado como un alimento. Hay una ley, la ley de la viña y el vino, que considera el vino como un alimento. Es decir, en el fondo, detrás de esto, lamentablemente, hay intereses económicos muy potentes, muy potentes. Y los jóvenes son un grupo diana fantástico. De hecho, no hace demasiado yo hablaba de una campaña que pretendía llevar a cabo, una campaña de prevención, una federación de bebidas, bueno, por no entrar en el detalle, ¿no? Y veíamos un poco la paradoja de que una entidad que se dedica a promocionar las bebidas alcohólicas, de alguna manera, pretenda trabajar prevención en los jóvenes. Entonces, cuando hablamos de las paradojas o de las contradicciones, ¿no?, entre el mundo adulto y... O sea, en el fondo los jóvenes se encuentran lo que les estamos preparando. Es decir, que a veces, como nos descuidemos, cargamos las tintas en es que esta juventud de hoy, no sé qué...
perdona, esta juventud de hoy han sido niños pequeños que han tenido entornos educativos y familiares determinados, hemos hecho lo que hemos podido, unas veces con mayor o menor éxito, pero se están desarrollando dentro de un ambiente que favorece un poco esto, Más luego otras circunstancias que se incorporan que tienen un impacto que los adultos todavía no somos conscientes, ¿no? Como es todo el ámbito, o sea, todas las relaciones virtuales y las tecnologías de la información y la comunicación. Cuando preparábamos este encuentro con vosotros hablábamos un botellón hace 20 años que se puede convocar ahora en 0, hace 20 años sería impensable, como no quedáramos el 30 de diciembre para el 30 de diciembre del año que viene o del año siguiente, ¿cómo nos veíamos, no? O sea, esto tiene una fuerza ahora mismo tremenda en ellos y un impacto importante, ¿no? Y bueno, vamos un poco detrás, ¿eh? Y por otro lado, los jóvenes nos convienen para según qué cosas y para según qué momentos, ¿no? Entonces, bueno, esto tenemos que hacer también un esfuerzo nosotros, ¿no? De depuración. Un tema complejo, desde luego. Yo no conozco el detalle de lo que estás planteando, ¿eh? Pero es un tema muy complejo. Primero, hasta, si no recuerdo mal, Ana es la experta en estos temas, hasta los 18 años no se puede beber alcohol, ¿vale? Entonces, hay que hacer un trabajo con la prevención de... Quizás desarrolla esto un poquito mejor, un trabajo en la prevención de la oferta y en la prevención de la demanda. O sea, de dónde sacan los jóvenes el alcohol. ¿Cuántos menores va a haber ahí en las moreras? ¿Los podemos controlar? ¿No los podemos controlar? ¿Van a ir de todas maneras? Bueno, pues si van de todas maneras, pongamos ambulancias, por si acaso alguno tiene un coma etílico, pues intentemos... O sea, esto es, cuando nos oímos, ¿no? Hay un elemento de frivolidad. Es decir, un elemento no solo de frivolidad, sino de que debería cuestionarnos, qué estamos haciendo, cómo lo hacemos, para qué lo hacemos, desde dónde lo hacemos, y ahí tenemos, yo creo que parte de responsabilidad todos. Entonces, se podría fulminar un poco este planteamiento, técnicamente hablando, indudablemente. ¿Se pueden hacer las cosas de otra manera? No lo sé. Por otra parte, nos consta que hay voluntad de protección. Y este programa, por ejemplo, el Proyecto Joven, es un programa gratuito que está de la mano de la Junta de Castilla y León, etcétera, y que lo que se pretende es que, lo que decíamos al principio, ¿no? Que este paso, esta ruta de los jóvenes por todas estas circunstancias sea transitoria y no se queden ahí. Pero jóvenes menores de 18 años expuestos a consumos abusivos de alcohol, esto es un problema social importante. Esto es un problema social importante. Yo no sé, Ana, si tú quieres comentar alguna otra cosa. Efectivamente, un poco lo que sí que se ve desde el ámbito de la prevención y desde la evidencia es que para que de alguna manera nuestros programas y nuestras actuaciones sean eficaces, tiene que haber un apoyo y un respaldo de lo que se llama un poco todo el tema de los planteamientos que tienen que ver con la reducción de la oferta. O sea, de todas aquellas medidas de venta, de control, de supervisión, de que, pues que se cumpla la ley, que quien no la cumpla tenga consecuencias, porque claro, si no ponemos un marco normativo legislativo, pues nosotros poco podemos hacer. Y luego la parte que tú decías de la triple acción, ¿no? ¿Dónde estamos las familias también? Es decir, ¿dónde estamos las familias cuando nuestro hijo de 14 años no sabemos a qué hora viene, o viene a las 8 de la mañana y ha estado formando parte de un botellón toda la noche? Es decir, yo creo que aquí habría un cuestionamiento para todos, posibilidades de mejora para todos y, bueno, ser conscientes al menos de las incoherencias que a veces generamos nosotros mismos, ¿no? Y que a veces con los jóvenes también es difícil. Y, desde luego, la droga de incoherencia o la incoherencia más patente en cuanto al uso de drogas está relacionada directamente con el alcohol. Esto es claro. De hecho, los propios padres a veces favorecemos en según qué circunstancias que nuestros hijos consuman porque haya un evento, porque sean Navidades, porque no sé qué, o sea que... Entonces, bueno. Claro, de hecho, ejemplos tenemos múltiples. Pues el otro día, precisamente, en un centro educativo iban a hacer, cuando acaban segundo de bachillerato, hacen una cena. Claro, en esa cena lo que sí que se veía es la preocupación del profesorado para ver cómo se controlaba esa situación, que algunos tienen más de 18 años, pero otros no. Estás en segundo de bachillerato y puedes tener 17. Entonces, les preocupaba mucho que habían contratado un restaurante donde iban a cenar y qué iba a pasar con el tema del alcohol. Entonces, claro, ahí es donde más que nunca tenemos que estar juntos las familias, los propios chavales que tomen conciencia y los profesores también. Porque, claro, esas cenas están financiadas por los padres y las madres, lógicamente. Y de estos ejemplos podríamos poner... Y luego con el tema del cannabis, que es la droga fundamental por la que la gente, los jóvenes y las familias acuden al Proyecto Joven, pues también es otra droga de mucha controversia. Es decir, yo antes hablaba de la mitología, no es mitología, o sea, es los mitos, ¿no?, en torno al consumo de cannabis.
lo que está claro es que hay también una fuerza social muy potente en pro de la legalización de esta sustancia. Y hay un dato basado en la evidencia científica, que dice que la accesibilidad de una sustancia incrementa el consumo de la misma. Y esto parece que tiene suficiente soporte en todos los ámbitos, ¿no? Entonces, legalizamos el cannabis, no lo legalizamos, a veces desarrollamos debates en este sentido que no son suficientemente, yo creo, serios, ¿no? Y sobre todo para nosotros, no podemos olvidar, para nosotros como trabajadores, ¿no?, y el mundo adulto, que la protección del menor y del joven es una obligación. Entonces, legalizar una sustancia y hacerla más accesible a los jóvenes, estamos incrementando sus riesgos, los riesgos para su salud de manera clara. El cannabis, es una droga que tiene efectos a medio y largo plazo muy importantes sobre la salud del joven y su desarrollo, sobre todo psicológico. Y no es difícil encontrar determinadas patologías psiquiátricas asociadas al consumo de cannabis en jóvenes, por ejemplo, la psicosis, ¿no? Y algunas con efectos irreversibles. Entonces, bueno, hay que incrementar la conciencia social y ser un poco menos tolerantes, ¿no?, con según qué movimientos. Es decir, uno de nuestros trabajos también, que lo comentabas, ¿no?, es la detección precoz. Es decir, es muy importante que los padres intervengan cuanto antes. Lamentablemente, con el consumo abusivo de alcohol no suelen hacerlo, porque hay una mayor tolerancia y una menor percepción de riesgo. Pero con el cannabis sí. Entonces, interesa que cuanto antes se vea, porque hay un salto, a pesar de que decíamos que esta frontera, ¿no?, entre lo ilegal y lo ilegal cada vez es más difusa entre estas dos drogas, sí que hay un salto cualitativo importante respecto a la gente con la que te relacionas. Hay una hipótesis, ¿no?, la teoría de la escalada, de alguna manera te acerca más al consumo de otras drogas ilegales, ¿no?, el estar consumiendo cannabis. Entonces, es muy importante que los padres inmediatamente acudan. Comentas tú un poquito esto. Sí. A veces es complicado porque además hay como varios elementos. O sea, tampoco queremos generar ahora que salga un dato y que todas las familias se alarmen. Vamos a ver, cómo se suele detectar es porque hay un cambio en la actitud generalizada del joven o de la joven. ¿En qué? Pues fundamentalmente hay cambios de estado de ánimo frecuentes, que, a ver, muchas de las cosas que os voy a decir son características típicas de un adolescente, de la adolescencia en general. Cambios de humor, o sea, hay como indicios inespecíficos y luego hay otros más específicos. Los inespecíficos, cambios de humor, o sea, que disminuye el rendimiento a nivel académico, dificultades para cumplir las normas que estaban o hasta ahora estaban puestas en casa, de horarios, de cumplimiento de tareas, de estudio y demás. Y hay otros datos que son más directos. Relación con personas consumidoras. O sea, si las familias saben con quién salen sus hijos y los amigos de sus hijos consumen, su hijo está muy cerca del consumo si no está consumiendo ya. Luego hay otro tema que son encontrar objetos relacionados con pues, la típica bolsita con droga, o incluso ahora es más complicado porque ahora la gente que fuma tabaco picado. Antes era más porque los librillos y las boquillas estaban asociadas al consumo de cannabis, ahora no. Entonces, quizás el elemento es más complicado. Y luego, las familias han oído, siempre vienen diciendo, con el tema de los ojos. Porque, bueno, pues cannabis a veces produce enrojecimiento de los ojos, pero también hay otros elementos que producen enrojecimiento de los ojos. De cualquier manera, a no ser que tengan un consumo habitual, que entonces la familia fundamentalmente lo ha tenido ya que saber, los consumos ocasionales son difíciles de detectar, porque están asociados al ocio, porque están asociados al grupo, y porque cuando llega ya han pasado 2 o 3 horas desde que han fumado y los efectos ya no son tan evidentes. Pero no por eso hay que ver que si hay algo que cambia en el patrón habitual de conducta del chaval y de salidas y de relación, pues tipo conductas evitativas o los elementos que os he comentado antes, al menos consultar. O sea, también esto es un llamamiento para que las familias que tengan cualquier duda o cualquier dificultad puedan pedir asesoramiento. Hablábamos también de por qué consumían los jóvenes ahora, ¿no?, que hablabas tú del postureo. Del postureo, ¿no? dicen ellos. Sí, yo no entendía muy bien esta palabra, pero yo ya no soy tan joven, claro. Entonces, si desarrollas, igual es interesante. Vale, vamos a ver. Inicialmente, sí. Efectivamente, generalmente, claro, los chavales adolescentes son presentistas, no ven que las drogas puedan generar dependencia, está muy lejos de eso. Además, es verdad que hasta que una dependencia se instaura pasan años. Entonces, luego están en el mundo y quieren socializar. Y claro, el consumo es un elemento integrador, el consumo de drogas. O sea, hace años, lo mismo, una persona que consumía porros estaba más
estigmatizada o estaba visto más como que tenía un liderazgo negativo. Actualmente el consumo forma parte del imaginario del adolescente de una manera más normalizada, incluso los líderes positivos en muchas ocasiones son los que más consumen. Entonces, ellos lo que manifiestan es que muchos de ellos consumen por la presión de grupo, como toda la vida, lo que pasa es que ahora ellos utilizan la palabra de postureo, pues por hacerse más importantes, pues por hacerse los mayores, pues lo que antes también lo hacíamos y se llamaba de otra manera. Entonces, sigue siendo el elemento social, el elemento fundamental y relacionado al ocio, el elemento del consumo en un adolescente. Hay muy pocos adolescentes que lo tienen desvinculado de esos momentos. Comentábamos también ahora, no sé con qué lo he ligado, Ana, estos movimientos de fines de curso asociados a consumos masivos de cannabis y el riesgo que tienen para los adolescentes. ¿Sabes? Un poco en la línea que decíamos antes de la normalización del consumo de esta droga. Vale. ¿Te acuerdas de los pasteles de cannabis? Sí, efectivamente. Bueno, pues hay rituales, todos cuando acabamos a veces las carreras o los estudios, en este caso el tema de bachillerato, ciclos, hay rituales de paso. Actualmente sí que sabéis que la gente se va de excursión, que ahí hay otro cuestionamiento de cuando yo acabé bachillerato, bueno, que era BU antes y COU, que era otro los profesores iban con nosotros a las excursiones y hacíamos una excursión final de curso. Ahora mismo los adultos también nos hemos desmarcado un poco de esos modelos y se van ellos. Entonces, los chavales organizan sus excursiones y está muy normalizado que cuando acaban, sí que lo habéis oído, ¿no? Que se van de excursión pues a Salou, autobús, se juntan varios centros educativos y demás. Entonces, bueno, pues bien, en principio es un ritual que, pues fin de curso he aprobado, pues quiero pasármelo bien y me voy de fiesta sin supervisión. Me voy de fiesta y en esas fiestas hay también una especie de bueno, pues de rituales de transición y lo que nos llegaban a comentar tanto los propios adolescentes, que son los que más nos cuentan las cosas y de los que más sabemos es por ellos, es que, bueno, pues que es habitual que hagan bizcochos de marihuana. Entonces se llevan la marihuana con todo lo que supone de irse a un viaje con una droga ilegal que tiene unas connotaciones que si te paran y te hacen un control empezamos a tener el primer problema, pero ellos no son conscientes de los riesgos que asumen. Y el segundo tema es hacen el bizcocho y lo comparten entre la pandilla. ¿Qué pasa? Que en las pandillas muchas veces ni se ha probado tan siquiera esa sustancia. Entonces, al final, lo que acaba pasando primero, que se inician en el consumo asociado a un ritual tonto, sin mucho fundamento. Y segundo, que están asumiendo un nivel de riesgos que ellos no saben. O sea, ellos no saben que el consumir por vía oral el cannabis a través de los bizcochos o de las magdalenas tiene que hacer el periodo de la digestión. Es decir, entonces eso incrementa mucho más el riesgo que fumarlo. Si yo empiezo a fumar un porro y no he fumado nunca, pues porque estoy con los colegas y me lo pasan y me siento mal, dejo de fumar y de alguna manera pues ese malestar se para. Si yo me he comido un trozo de bizcocho, la digestión es a las 2 horas. Entonces, en muchas ocasiones nos encontramos con chavales que han tenido que ir a hospitales, lavados de estómago. ¿Por qué? Porque esa metabolización del cannabis y ese proceso de digestión ellos no lo consideran. Es decir, que a veces estos rituales tienen muchos riesgos y ellos lo relativizan y nos podemos encontrar con situaciones poco deseadas o inesperadas, incluso en las que está corriendo un importante riesgo su salud. Y bueno, ya no hablemos del alcohol, que eso ya tendría... Sí, el monográfico, ¿no? Otro.